Hemos empezado el segundo semestre del año 2012 y por supuesto los preparativos para las elecciones del próximo año son muy intensos, especialmente por parte de quienes quieren detener el proyecto autoritario del presidente Rafael Correa. Vamos a hablar con el asambleísta Rafael Dávila, él es de la provincia de Loja, del movimiento Conciencia Ciudadana. No se me fue el nombre. ¿Cómo estás, asambleísta? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son los planes políticos suyos del asambleísta? Bueno, Jorge, le debo comentar que hace aproximadamente un año recibí una visita de los dirigentes nacionales del movimiento Creo y hemos tenido otras invitaciones también. Sí, quienes se acercaron con el propósito de buscar nuestro apoyo a su proyecto y organizamos dos asambleas provinciales en Loja, en la que la dirigencia de Creo, César Monge, Mario Montaño, Roberto Gómez, expusieron a toda la militancia del movimiento Conciencia Ciudadana su proyecto. Y lo debatimos al interior del movimiento si manteníamos la vigencia del movimiento y buscábamos una alianza con Creo, o aceptábamos una alianza con Creo, o nos adheríamos a Creo. La militancia del movimiento decidió adherirnos a Creo. O sea, ustedes dirán a las elecciones en alianza con Creo. Ya no es alianza, somos Creo. Ahora, con la mano en el corazón, ¿usted ve con posibilidades a Creo de ganar las elecciones? Se nos frente a un aparato estatal inmenso, financiado por fondos públicos para lograr la candidatura y posiblemente la perpetuación del señor Correa en la presidencia. Yo creo que es posible. Me parece que los resultados de la consulta popular de mayo del año pasado un poquito como que nos animaron a todos. Vimos que el presidente Correa no tiene el apoyo que él tanto lo ha promovido, del 70-80%, casi pierde la consulta popular, si no era por un descuido. ¿Y cuánto calcula usted que está nacionalmente el apoyo al señor Correa? Yo creo que está alrededor del 40%, como intención de voto. Como intención de voto. Porque muchas veces puede la gente calificar como buena la gestión, ¿no? Pero no necesariamente el que cree que es buena la gestión vota por esa persona. Mire, se habló mucho en el sector político sobre la posibilidad de buscar una candidatura única. La verdad es que esto a la hora de la hora es complejo, es difícil, se enfrentan muchos intereses, aspiraciones, divergencias. Lo que debemos buscar todos es que haya una segunda vuelta, a eso apuntamos, ¿no? Aunque no sea con candidato único, sino con pluralidad de candidatos. Correcto. Entonces, ¿Usted ve imposible un candidato único de la oposición? Sí, muy difícil. Nada es imposible en la vida, pero es ciertamente complejo. Pasa por ahí. Entonces usted ve un escenario con, obviamente Correa, Lasso, Gutiérrez, Álvaro Noboa, las izquierdas con un candidato que parece que trae uno. Me parece que el sector de concertación debe tener alguna opción también. Entonces van a haber varios candidatos y lo que deberíamos intentar es que la candidatura del presidente Correa tenga menos del 40%. Lo que tiene menos del 40% habrá segunda vuelta. ¿Lo ve posible? Es posible. ¿Lo ve La probable? intención de voto está alrededor del 40%, de modo que no es descabellado pensar que el presidente Correa no alcanza el 40%. Yo sé que el presidente este año va a meter, como se dice, pues toda la carne en el asador. No se olvide que en el presupuesto del Estado del año 2012 se incluyeron partidas que suman $295 millones para publicidad, promoción, difusión. 295 millones es una cifra impresionante. $800,000 por día para propaganda del gobierno y propaganda del señor Correa. Y de hecho lo estamos sintiendo. Basta prender un canal de televisión, prender una radio y uno encuentra, pero estamos saturados de propaganda oficial. Transmisiones de fútbol, nacional, internacional. La propaganda del gobierno es, pero impresionante. Sí, absolutamente abusiva, claro, absolutamente abusiva. Y con recursos públicos. Ayer escuchaba yo las noticias que el Consejo Electoral ha advertido o amenazado, como se lo quiera tomar, de que estas presentaciones de Guillermo Lasso, en las que se está haciendo conocer, serían imputables al gasto electoral si es que anuncia su candidatura a la presidencia. Y yo le pregunto al Consejo Electoral, ¿y la propaganda de Rafael Correa no se le va a imputar? ¿Esa no la van a tocar? Usted y yo sabemos a quién responde el Consejo. Qué injusto es, ¿no? ¿A quién responde el Consejo Constitucional? ¿A quién responde la Asamblea Nacional? ¿A quién responde el Consejo de Participación Ciudadana? Pero hacer notar, Jorge, que de la democracia quedan aquí muy lejanos rastros. No, hay unos abusos espantosos porque no estamos hablando de la propaganda, llamémosle la propaganda de una campaña de seguridad, o una campaña de vivienda o de educación, no. Estamos viendo propagandas directas del nombre de Rafael Correa.
donde se lo promociona a él, se pide que él continúe, se pide que él vuelva. Hay una propaganda intensa. Esa campaña personal a favor de Rafael Correa, es que quiere excluyámoslo a la campaña de las instituciones del gobierno, que tampoco se debe excluir, pero hay una fuertísima campaña personal de Rafael Correa. Esa, pregunto yo, ¿se le va a imputar al gasto electoral? Ciertamente. ¿El Consejo Electoral lo hace? Entonces, en esas condiciones duras tenemos que trabajar, Jorge, no solo eso. El gobierno está utilizando toda la infraestructura humana, o sea, todo el recurso humano del sector público que se está movilizando por parroquias, por cantones, se movilizan buscando comités de defensa de la revolución, buscando núcleos, células barriales, parroquiales, lo digo porque recorro mi provincia y sé que están ahí empleados públicos, no son activistas del partido, del movimiento, son empleados públicos, gente contratada por el Estado ecuatoriano, pagado es decir, dinero público, pagado con recursos de todos los ecuatorianos que están haciendo activismo político en favor del partido de gobierno. Esto tenemos que enfrentar, y ciertamente es duro, ciertamente es difícil, pero yo creo que en la vida hay que enfrentar las cosas que por convicción creemos que están mal, y sobre todo porque es importante ofrecer al Ecuador una alternativa mucho más conveniente para los ecuatorianos. Es decir, el Ecuador está sin empleo. Estas cifras de desempleo que muestra el gobierno son falsas, no son verdad, son absolutamente alejadas de la realidad. El joven hoy día que sale de la universidad siente que no tiene empleo, miles de jóvenes. El productor agrícola está pasando momentos durísimos, porque Loja es una provincia con alta producción de maíz. El gobierno este año ha inundado de maíz el mercado, abriendo importaciones masivas de maíz, con corrupción de promedio. Entonces, eso tiene la economía de los agricultores por los suelos. La gente está realmente molesta con el gobierno por la afectación que tiene el sector productivo. Mercados externos cerrados, o no estamos cerrados, no exageremos, con pocas posibilidades de crecimiento, de salir a buscar otros mercados en el mundo, lo cual está afectando a la producción nacional. Las inversiones están yendo a los países vecinos, no al Ecuador. Eso no genera empleo, no genera condiciones de mejoramiento de la actividad económica, y la gente está sintiendo una afectación en su economía personal. Yo aspiro que todo ese sentimiento pueda ayudar a que la gente busque una alternativa diferente, un Ecuador que progrese, que prospere, que crezca económicamente, que mejore la situación de los ecuatorianos. ¿Guillermo Lasso podría ser esa alternativa? Él puede ser una alternativa, yo estoy convencido que él tiene la formación, tiene los conocimientos, tiene la decisión, tiene la claridad de cómo se desarrolla un país. Lo que usted me está diciendo es que entonces a Correa hay que derrotarlo no solamente porque implantó en el país un régimen autoritario de miedo, sino también porque la economía no está bien manejada. Lo único que ha hecho es gastar el mucho dinero que ha recibido el gobierno por el desorden. Sin duda, y yo creo que esto es lo más importante que hay que decirle a la gente en esta campaña, y todo el tiempo, pero sobre todo en este semestre electoral. Hay que decirle a la gente que se ha manejado mal la economía, que la situación económica de los ecuatorianos podría ser mucho mejor, dadas las buenas circunstancias que hemos tenido. La gente cree eso, pero la gente lo que ha sentido es que tiene posibilidades de consumo. La gente quizás no se ha dado cuenta que todo ese dinero que ha tenido el gobierno debió haber creado un aparato productivo vibrante, que en vez de eso se ha gastado en consumo, lo que le ha dado gran popularidad al señor Correa, pero a lo mejor la gente no se da cuenta. Cierta persona, yo digo que cierto sector del país ha tenido capacidad de consumo, quienes de alguna manera terminan siendo beneficiados de esa liquidez del sector público. Pero la economía real, el trabajador que tiene un salario ajustadísimo y que la canasta familiar ha subido significativamente, y no solamente como consecuencia del mal manejo de la economía, sino de los permanentes incrementos tributarios que han ocurrido, y eso el país también se da cuenta. Al Ecuador se le han implantado nuevos impuestos de manera abusiva. Usted recuerde que en noviembre del año pasado, habiéndolo negado expresamente en la Asamblea Nacional, que lo negó expresamente, aún así el presidente de manera autoritaria y abusiva ordenó la publicación en el registro oficial del paquete de impuestos, que entre otras cosas incrementó el impuesto a la salida de capital al 5%. Y hay que explicarle a la gente, como lo estamos explicando, que no hay como comerse el cuento de que, como yo no saco dinero fuera del país, a mí no me cae ese impuesto. Eso es un cuento. Porque cuando el ciudadano compra una medicina, una pastilla, esa pastilla fue importada. Y por tanto esa pastilla tiene un 5% más de impuestos y que si hubo no, que pagar para traerla al Ecuador. Y si no fue importada, fueron importados algunos de los insumos. O cuando compra una prenda de vestir, los insumos son importados. En el Ecuador no se está produciendo ni algodón ni lana.
peor aún, Cuando está bien, comprando bien, una bien, computadora, cuando está comprando un una celular. televisión, cuando está comprando un teléfono celular, está pagando. Entonces ahí el se ha 5%. incrementado el valor de los bienes como consecuencia de los impuestos que ha puesto el gobierno, pero además hoy día vemos al gobierno en apuros porque la balanza comercial no petrolera tiene un déficit de 9.000 millones de dólares, es decir, la diferencia entre importaciones y exportaciones no petroleras, y el Ecuador se ve, el gobierno se ha ido apremiado a restringir importaciones, lo cual obviamente baja la oferta y encarece el producto, solo por el lado de haber restringido la oferta. Pero además le ha subido aranceles, justamente para restringir las importaciones. O sea, el gobierno ha restringido importaciones con dos medidas: incremento de aranceles e implantación de cupos. Ambas medidas lo que generan es un encarecimiento de los bienes de consumo de los ecuatorianos, obviamente. El ecuatoriano está sintiendo cómo se han encarecido los bienes que está comprando, está sintiendo una afectación a su economía y tiene que saber que esa afectación es consecuencia de un mal manejo económico del gobierno, que no ha generado producción, que no ha fomentado la inversión en el Ecuador, que ha gastado el dinero que ha recibido de manera improductiva, de manera despilfarradora, y no justamente en inversión pública, porque otro de los temas que hay que decirle al Ecuador, y estos son los mitos, Jorge, el presupuesto del Estado del año 2012 trae para inversión pública 2.600 millones de dólares. La inversión pública es 2.600 millones de dólares, la inversión pública real. Frente a un presupuesto de 26.000 millones de dólares, estamos hablando de un 10% apenas para inversión pública. Es decir, el gobierno está, de cada 10 dólares que gasta, apenas uno es para inversión pública. Asambleísta Dávila, muchas gracias por haber estado en la República.es, asambleísta Rafael Dávila, de la provincia de Loja.